En filosofía, la noción de significación forma una constelación con otras nociones como sentido, sinsentido, referencia, expresión, representación, verdad, contexto, etc. En su uso general en la semántica, la semiótica, la filosofía del lenguaje y la metafísica implica una relación entre dos tipos de cosas: los signos y aquello que pretenden, expresan o significan. Los tipos de significados varían según los tipos de cosas que se representan. Existen las cosas, que pueden tener sentido, cosas que también son signos de otras cosas y, por lo tanto, siempre tienen significado, es decir, signos naturales del mundo físico e ideas dentro de la mente. Cosas que son necesariamente significativas, como palabras y símbolos no verbales. Las principales posiciones contemporáneas de significado se encuentran bajo las siguientes definiciones parciales de significado. Teorías psicológicas, que implican nociones de pensamiento, intención o comprensión. Teorías lógicas, que involucran nociones como intención, contenido cognitivo o sentido, junto con extensión, referencia o denotación. Mensaje, contenido, información o comunicación. Condiciones de verdad. Uso y las instrucciones de uso. Medición, cálculo, operación. La filosofía del significado, que es como es, suele referirse a una corriente o postura dentro de la filosofía del lenguaje y la metafísica que se enfoca en aceptar las cosas tal como son, o en explorar por qué las cosas son lo que son y no de otra forma. A continuación te explico los elementos clave que podrían estar relacionados con esta expresión. Realismo metafísico implica que el mundo tiene una estructura objetiva, independiente de nuestras creencias o percepciones. En este sentido, las cosas son como son porque existe una realidad objetiva. Lenguaje y significado. Dentro de la filosofía del lenguaje, se estudia cómo el lenguaje representa o describe la realidad. Algunos filósofos, como Wittgenstein en su Tractatus, sostienen que el mundo es todo lo que es el caso, y que el significado del lenguaje depende de cómo se relaciona con los hechos del mundo. Aceptación o determinismo también puede asociarse con una visión existencial o determinista. Las cosas son como son y el papel del ser humano es comprender, aceptar o actuar dentro de esa estructura. La filosofía del significado, que afirma que las cosas son como son, trata de la relación entre la realidad, el lenguaje y el conocimiento. Puede implicar posturas como el realismo, el determinismo, o incluso una actitud filosófica de aceptación del mundo tal cual se presenta. La filosofía del significado es una rama de la filosofía que no fue creada por un solo filósofo, sino que ha sido desarrollada por muchos pensadores a lo largo del tiempo. Su objetivo es entender cómo las palabras, conceptos y oraciones tienen significado, y cómo esto se relaciona con la realidad, el pensamiento y la comunicación. ¿Quiénes desarrollaron la filosofía del significado? Varios filósofos clave. Gottlob Frege, fundador de la filosofía del lenguaje moderna, dijo que una palabra tiene sentido, sin, y referencia, Bedeutung. Ludwig Wittgenstein, en su Tractatus, decía que el significado es la relación entre el lenguaje y el mundo. Luego, en investigaciones filosóficas, propuso que el significado depende del uso. Bertrand Russell se enfocó en cómo el lenguaje representa hechos del mundo. Saussure, lingüista, dijo que el significado se construye por la diferencia entre signos. ¿Por qué la crearon? Porque querían entender cómo funciona el lenguaje. Buscaban resolver confusiones filosóficas causadas por el mal uso del lenguaje. Intentaban explicar cómo los pensamientos se relacionan con el mundo. ¿Es buena o mala para el ser humano? Es buena, porque mejora la comunicación, ayudando a evitar malentendidos. Aclara el pensamiento, haciendo que nuestras ideas sean más precisas. Permite el progreso científico, ya que la ciencia depende del lenguaje claro. No es mala, pero puede ser difícil o técnica, lo que a veces la aleja del público general. ¿Para qué sirve al ser humano? Para comunicarse mejor. Para pensar con claridad. Para filosofar y resolver problemas complejos de lógica, ética, política y ciencia. Ayuda a entender el mundo y nuestro lugar en él a través del lenguaje. La filosofía del significado se ocupa de estudiar cómo las palabras, frases y símbolos tienen significado, y cómo ese significado se conecta con el pensamiento, la realidad y la comunicación. ¿Qué hace esta filosofía? Analiza el lenguaje. Estudia cómo usamos las palabras y qué quieren decir. Pregunta qué es el significado. ¿Significa una palabra lo que representa? ¿O lo que pensamos que representa? Explora cómo entendemos el mundo. ¿Por qué usamos el lenguaje para describirlo? Busca resolver confusiones. A veces los problemas filosóficos son solo problemas de lenguaje. ¿Por qué lo hace? Porque el lenguaje es la base de la comunicación humana. Fundamental para la lógica, la ciencia, la política y la ética.
Un medio para expresar el pensamiento y la cultura. Entender el significado ayuda a pensar mejor. Hablar con precisión. Resolver debates filosóficos y científicos. ¿Cómo la podemos estudiar? Leyendo a los filósofos clave. Frege, Wittgenstein, Russell, Austin, entre otros. Estudiando lógica y lingüística. Para entender cómo se estructuran los significados. Analizando el uso del lenguaje. En textos, en la vida diaria o en problemas filosóficos. Haciendo preguntas como, ¿qué quiere decir verdad? ¿Qué significa yo? ¿Cómo cambia el significado con el contexto? ¿Por qué así la podemos estudiar? Porque es una disciplina abstracta, que se basa en el análisis y la reflexión. Requiere precisión lógica, por eso es útil estudiar ejemplos y teorías. Involucra tanto la teoría como la aplicación práctica del lenguaje.